Muy bien, bueno, perfecto. Pues bienvenidas, eh, Pati Pérez, Pati Guerrero, Elsa y Rosy Ayón. Bueno, a mí me da mucho gusto que empecemos con este curso. Nuevamente les comento, justamente por la importancia que tiene, ¿no? Yo creo que es uno de los temas más importantes que se pueden ver, o sea, es como un tema que forzosamente se tiene que ver en cualquier eh, curso o clase, materia o algún, o carrera incluso, ¿no? El dibujo de la figura humana, pues siempre ha sido como un tema importantísimo que hemos tenido que estar viendo y desarrollando durante pues toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, si recordamos un poquito la, la, la- la historia de las culturas en sus manifestaciones artísticas, pues vamos a regresar, ¿no? Hasta la prehistoria, ¿no? Donde están las pinturas rupestres y qué temas se trabajan en las pinturas rupestres, animales y ser humano, ¿no? De ahí podemos seguir avanzando, ¿no? A las culturas prehispánicas o a las culturas europeas y asiáticas. Y finalmente también va a ser un tema importantísimo, ¿no? El dibujo y la representación de la figura humana. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos. Entonces, pues de alguna manera es lo más cercano, ¿no? Y lo más palpable que tenemos para nuestra propia conciencia, ¿no? Y para nuestro propio conocimiento. Así que bueno, le doy la bienvenida también aquí a Gaby Acuña, que tenemos mucho tiempo igual sin verla, y Moni también, bienvenidas. Les comento que ya estoy grabando en este momento la clase para que puedan ustedes eh, checarla durante la semana si se pierde algo de la información y que puedan verificarlo sin mayor problema. Entonces, en algún momento les voy a dar opción para que hagan todos los comentarios y las preguntas que ustedes deseen hacer. Bien, mientras tanto, les comento que como introducción vamos a trabajar con este texto que estamos viendo en pantalla, que se los voy a enviar por WhatsApp, o si quieren sacarle fotocopias a todo lo que vamos a ver durante el curso, pueden ir a la Casa de Cultura y ahí a la vuelta sacar las fotocopias. Si no, de todos modos, por sesión, les voy a estar enviando el texto que corresponde a cada una de las clases. Bien, así que, bueno, nuevamente les comento, por favor, para efectos de que la grabación no tenga ruidos filtrados, apaguen sus micrófonos y cuando lo necesiten, actívenlos sin problemas, ¿de acuerdo? O pueden levantar su manita también. Miren, según el texto que estamos viendo aquí, ¿sale? Vamos a hablar un poquito sobre la importancia del dibujo de la figura humana y después vamos a ver una serie de ejemplos que nos van a ayudar a tener un poquito de claridad. No van a ser muchos ejemplos, son unos cuantos nada más, en las distintas maneras de interpretación que se pueden encontrar en distintas épocas y lugares, ¿no? Donde se han desarrollado las artes. ¿Mm? Entonces, bueno, voy a leer el primer párrafo nada más, ¿sale? No lo vamos a leer todo, no tiene sentido leerlo porque les voy a enviar el texto, pero sí vale la pena este primer párrafo. Dibujo de la figura humana. Desde la antigua Grecia, el artista ha considerado las figuras desnudas de la mujer y el hombre como simbolización de la belleza y el heroísmo. Muchos grandes artistas dedicaron sus vidas a pintar, esculpir o dibujar la figura debido a que las formas del cuerpo humano poseen una inagotable capacidad de fascinación. Cada posición, cada gesto, cada punto de vista constituye un reto. El artista dibuja desnudos, no solo por lo atrayente de la figura, sino porque siempre aprende algo. De hecho, muchos profesores de arte consideran el dibujo de desnudos el mejor medio para aprender a dibujar. Y efectivamente, nosotros no vamos a trabajar puro dibujo desnudo. Realmente la idea es que también trabajemos dibujo de la figura con ropa, con tela, para ver cómo podemos aplicar a lo mejor en nuestros cuadros o ya nuestros propios proyectos este dibujo de figura humana utilizando proporciones y una buena interpretación. Ujú. Como complemento de esto, ¿no? Que comenta el texto, es lo que les decía al principio. ¿Por qué dibujamos figura humana? Porque somos seres humanos. Ese es el punto número uno. Entonces, de alguna manera, ¿qué referente tenemos nosotros, ¿no? Nuestra familia, ¿sale? O sea, nuestros amigos, las personas con las que nosotros nos relacionamos,
o los seres más bien con los que principalmente nos relacionamos, pues finalmente son seres humanos, ¿no? Entonces despertamos y nos vemos al espejo, despertamos y movemos nuestro cuerpo. Ujú. Salimos a la calle y vemos personas. Trabajamos algo con las manos, es nuestro propio cuerpo. Caminamos también, usamos ropa, compramos ropa para nosotros, pues también, o sea, finalmente todo tiene que ver con nosotros, pues al final el cuerpo es parte de nuestro ser. Ujú. Independientemente de la parte emocional, de la parte espiritual, el físico es una de las, yo creo que de las principales cosas con las que tenemos contacto, ¿no? Y conciencia, esa conciencia de ser nosotros mismos. Entonces, ahí ya podrían influir incluso temas filosóficos, ¿no? Sobre relacionado a la existencia y a la naturaleza del ser humano. O sea, ¿qué somos? ¿No? O sea, ¿cuál es la naturaleza de nosotros como personas, como seres que existen? Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Así que, pero si les llega a llamar la atención, hay muchos textos que hablan justamente sobre eso, ¿no? Sobre cuál es la naturaleza del ser humano, cuál es la existencia, cómo se forma el ser humano, de qué estamos compuestos. Bueno, únicamente esto es como manera de introducción. Quisiera mostrarles cuáles son las partes aquí del texto que vamos a tomar en cuenta y qué es lo que lee. Número uno son proporciones. Esto de hecho es la primera sesión. Vamos a hablar sobre proporciones. Y en este caso, las proporciones, ¿qué son? Pues las proporciones son realmente, la proporción es la medida correcta de los objetos, la medida correcta de los objetos en sí mismos, del cuerpo en sí mismo, pero también con relación a los otros objetos, ¿de acuerdo? O a las otras personas. No es lo mismo el tamaño que tiene la cabeza de un bebé con relación a su cuerpo a la que tiene un adulto con relación a su cuerpo, y mucho menos un bebé completo con un adulto completo, o un anciano, uh-huh, o una mujer probablemente nórdica con una mujer de indígena, ¿no? De Oaxaca, ¿no? O alguien que ya tiene a lo mejor una mezcla racial más completa, justamente como la mayoría de nosotros. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que ver. Las proporciones no son más que ideales si nos basamos en las proporciones que vienen desde los griegos o desde los egipcios o desde las culturas prehispánicas. Uh-huh. Son ideales de belleza de alguna manera también todos estos estudios. Estos ideales quiere decir que es, digamos, como justamente, como dice la palabra, ¿no? Es el ideal de belleza, es la máxima proporción que podemos utilizar. Eh, pero si nos remitimos a la vida real, pues nos vamos a dar cuenta que no aplica siempre, ¿no? O sea, cada persona tiene proporciones distintas. Entonces, yo pienso que en la variedad de proporciones, en la variedad de cuerpos que dibujemos, pues precisamente es donde vamos a aprender más. Ujú. Dibujar ancianos es una belleza, dibujar niños es también una belleza, pero es todo un reto. Por la delicadeza de sus trazos se vuelve complicado, ya que a lo mejor una línea de expresión de un bebé, al ser dibujada un poco más intensa de lo que debería, pues termina siendo una persona muchísimo más grande. O sea, un bebé se puede convertir en un anciano con dos líneas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, vayan leyendo también el texto que voy proyectando en la pantalla, en lo que voy yo platicando también, independientemente de que se los voy a enviar, también pueden ir leyendo. ¿Cómo aprender a dibujar el cuerpo humano según el texto? El artista Uldis Clavins nos muestra cómo dibujar las distintas partes del cuerpo paso a paso, desde diversos ángulos. Clavins dibuja torsos, cabezas, brazos, piernas, manos y pies, tanto masculinos como femeninos. Y justamente nosotros vamos a seguir este método. Vamos a empezar dibujando el cuerpo completo, uh-huh, de manera un poquito más sintetizada, usando cierto detalle, pero conforme avancemos vamos a ir trabajando temas ya más precisos. Ujú. Precisamente, torsos, ¿no? Que es el segundo tema. Bueno, no es el segundo, bueno, es el segundo tema, pero no es para la segunda clase. La segunda clase vamos a seguir con proporciones generales. Cabezas, brazos, piernas, manos y pies. Esto tenemos que tomarlo en cuenta también desde el punto de vista que nosotros tengamos. Tenemos un vicio muchas veces, y es que pensamos que las figuras humanas se dibujan únicamente de frente o de perfil, ¿sale? De frente
o de perfil. Y al final nuestra visión termina siendo muy reducida a dos ángulos nada más, ¿sale? No, hay que tomar en cuenta que podemos ver a una persona desde abajo, desde arriba, desde más arriba, ¿sale? En tres cuartos, ¿no? O en tres cuartos, cuatro cuartos sería como el total, un intermedio, ¿no? Como en dos cuartos, se podría decir. Entonces, este análisis de la realidad finalmente, nosotros lo vamos a tomar en cuenta para que nuestro dibujo sea consciente. En este caso, voy a mostrarles una serie de imágenes que son distintas representaciones del cuerpo humano. Desde lo que más conocemos, ¿no? De las imágenes que más conocemos, que es la, la representación del hombre de Vitruvio de Da Vinci, ¿no? Que es un estudio justamente de figura humana en el cual Da Vinci hizo algunas anotaciones relacionadas con las proporciones humanas. En este caso, el hombre de Vitruvio tiene una medida muy particular de 10 cabezas. Él toma la cabeza como la unidad básica de medida. Una unidad, dos unidades, tres unidades, cuatro, cinco, seis, hasta que llega a los pies. En la vida real, pocas veces vamos a encontrarnos una persona tan alargada, tan alta, es un cuerpo muy atlético. Eh, Hay personas, ¿no? Que somos pues, más pequeñitos, ¿no? Y podemos tener a lo mejor una proporción de seis cabezas, de siete cabezas, ¿no? En la adolescencia, pues las proporciones como que se disparan completamente, ¿no? Y de pronto los adolescentes, pues pobres, ¿no? Porque pues, todos pasamos por eso. Pero es chistoso porque en algún momento tenemos las proporciones más raras del mundo, ¿no? O sea, una cabezota, ¿no? Unas piernitas y unos brazotes largos, ¿no? O luego pues ya en la cara, ¿no? Los labios muy gruesos, las orejas grandotas, no sé, hay una etapa justamente donde hay una serie de desproporciones muy visibles. En un bebé, pues la cabeza ya no va a ser a veces ni de tres cabezas, o sea, en un bebé chiquito, la cabeza puede ser grande y el cuerpo igual que la cabeza probablemente, ¿no? Como a dos cabezas y media podría ser. Este tipo de proporciones tenemos que medirlas, ¿sale? ¿Qué materiales vamos a utilizar? En el texto lo dice, ahorita lo vamos a checar, ¿sale? Para que vayan ahí acostumbrándose a los materiales, pero es básicamente lápiz, goma y papel. Por ahí nos recomiendan esfuminos, crayones de cera, carboncillos, a veces pluma o bolígrafo, tinta. Si llegamos a necesitar algún material, se los voy a comentar con mucha anticipación. De una vez les puedo decir que si tienen gises pastel, vamos a utilizarlos. Si no tienen, vayan consiguiéndolos. Un paquete de 12 o de 24 gises pastel les va a funcionar cuando empecemos a ver la coloración de la piel en la figura humana. Para poder ver los colores de la piel, tenemos primero que saber dibujarlo. Primero hay que saber dibujar la figura humana. Entonces, la idea pues, es que veamos piel clara, piel oscura, piel más oscura, piel muy pálida. ¿Cuáles son los colores que podemos utilizar para imitar todos esos colores que pues, vemos en la naturaleza, ¿no? Así que bueno, no sé si en este momento tenga duda alguien mientras voy a ir presentando las imágenes que les comentaba. Si tienen algún comentario, pueden activar su micrófono, por favor, y las escuchamos. Sin miedo, ¿eh? O para saludar, que no hemos escuchado la voz de Gaby todavía, de Betty. Sí, Pati. Para trabajar con lápiz, el papel bond es ideal. O sea, la hoja de fotocopias o de impresora normal está perfecta. Si quieren utilizar un cuaderno especial para dibujo, para que lo tengan más ordenado, pueden comprar un cuaderno de artista para boceto, ¿sale? O pueden utilizar también uno de estos cuadernos de marquilla que utilizábamos en la escuela, ¿sale? Bloc marquilla. Este, por ejemplo, tiene 30 hojas. O sea, 30 hojas voy a necesitar, por ejemplo, para todo el curso. Este no me alcanzaría. Yo creo que necesitaríamos a lo mejor dos de estos. Por acá tengo un formato más pequeñito, que es un tamaño media carta, más o menos. ¿Sale? Es un cuaderno que yo compré ahí en Grafía, que es una tienda de materiales.
¿sale? Y finalmente, pues este también me ayuda mucho a trabajar ahí con pequeños bocetos. Ujú. La marca no importa, ¿eh? Con que sea un papel para bocetos o para sketches, luego lo dicen como sketches, schizzi en italiano, o bosquejos también, Fabriano lo tiene así, lo pueden comprar también. Tamaño carta es un tamaño ideal, ¿eh? Sin problema. De ahí hacia más arriba es mi sugerencia. Pero si es por practicidad, pues el que ustedes decidan. Sí. ¿Alguien más? Ujú. Muy bien. Bueno, ¿cómo tenemos que dibujar al final? Ujú. O sea, se habla mucho de que tenemos que desarrollar nuestro propio estilo de pintura. Y pues sí, sí, de alguna manera tenemos que desarrollar nuestro propio estilo de pintura y de dibujo. Pero ¿cómo lo vamos a desarrollar? Tenemos que hacer para eso muchas cosas. Entre dibujar, yo creo que implica un 50 y 50 el dibujo, la práctica, pero también el conocer. Ujú. El alimentarse de imágenes es lo que nos va a ayudar a tener referentes de cómo se puede solucionar una imagen. Por eso es muy importante ir a exposiciones de museos, ver en YouTube videos de artistas, biografías de los artistas, tutoriales de dibujo, por supuesto también. Nada se toma como una ley, porque en el arte no hay leyes, ¿sale? En el arte hay ciertas reglas que se pueden seguir, ¿sale? Si fuera una ley, sería fuerza, ¿sale? Una regla se puede romper también. Ujú. Eh, y hay recomendaciones, y hay sugerencias, y hay opiniones. Finalmente, todo tiene que ver con una interpretación. Y la interpretación es la traducción, es el dejar ver al público, el dejar ver a los demás o a uno mismo la manera en la que nosotros queremos mostrar, en este caso, una figura humana, o en otros casos, un bodegón con frutas, botellas, animales, paisajes, etcétera. O sea, todo tiene que ver con esta cuestión de comunicación. Yo quiero darte a entender algo. Yo quiero que tú, como público, veas la manera en la que yo percibo el mundo. ¿Qué es lo que yo acentúo? ¿Qué es lo que para mí representa la belleza? Finalmente, pues somos una infinidad de mentes, ¿no? Somos millones y millones de personas que pensamos distinto o que podemos pensar parecido también. Bueno, em, voy a mostrarles, permítanme, una serie de imágenes que son las siguientes. Ahí voy. Este es el hombre de Vitruvio. Precisamente es el estudio que hizo Da Vinci. Ujú. Y está basado en Vitruvio, que es el arquitecto, ¿no? Que tenía también estudios sobre geometría, sobre la naturaleza bastante completos. Bueno, está basado justamente en las proporciones a partir del cuadrado, del cuadrado y el círculo. En este caso, si nosotros medimos con una regla la imagen, nos vamos a dar cuenta que esta cabeza cabe 9 veces en el cuerpo, de su barbilla hacia abajo. O sea, en total son 10 cabezas las que le van dando forma a este cuerpo. Ujú. ¿Qué característica vemos aquí en el dibujo de Da Vinci? Pues que está trabajado con líneas. Ujú. El sombreado está trabajado con líneas prácticamente todo, ¿no? El poco sombreado que hay son trazos muy definidos, muy gruesos, pero no es la mejor manera de trabajar. Es una manera entre tantas. Ujú. Vamos a cambiar hacia este que es otro dibujo de Da Vinci. Vemos que también aquí son estudios, pero ya no de la figura humana rígida en una postura no natural, como el hombre que vimos hace un momento, sino ya hombres y mujeres en posturas más naturales, en movimiento, y donde se están acentuando los músculos del cuerpo. Están acentuados, incluso están exagerados, ¿no? Si se dan cuenta, los músculos están totalmente exagerados. Entonces esto nos va a dar una sensación de pues de fuerza, ¿no? Y de volumen, de alguna manera también de volumen. Ujú. Vamos a cambiar a la siguiente imagen. Hay muchas maneras de representar la manera de la figura humana, perdón. Esta es una representación distinta.
¿no? Notamos que ya no es la representación clásica, ¿sale? De la figura humana, sino que encontramos una estética distinta. Los cuerpos son muchísimo más pequeños, pero son más corpulentos. También las piernas, los pies y las manos se ven fuertes, completamente fuertes, pero no es esa fuerza atlética que vemos en los dibujos del Renacimiento, ¿no? O en la Grecia clásica. Esta es estética totalmente mexicana, ¿no? Que justamente este tipo de estética es la que caracteriza a la Escuela Mexicana de Pintura y al muralismo mexicano. Lo que buscaban los artistas mexicanos en esa época, pues era justamente despegarse ya del arte europeo y enfocarse más en una representación de la figura humana y de los objetos. Finalmente lo que buscaban era una estética propia, si no solamente es de México, era también de Latinoamérica. Ujú. Entonces, pues sí fue un momento de rompimiento, ¿no? En la historia del arte no es el único momento de rompimiento, hay muchísimos, pero este yo creo que fue grande y muy representativo para México y para toda Latinoamérica. Ujú. Entonces vamos a ver que se acentúa aquí no el cuerpo atlético, sino más bien la acción, la fuerza probablemente de trabajo y hay una estética de movimiento. O sea, finalmente es una manera muy, muy bella, por lo menos para mí, de ver a la representación de estas imágenes, ¿no? Vamos a ver otro tipo de representación. Esta. Ujú. Esta es una obra de Egon Schiele, que fue, si no estoy mal, fue alumno de Gustav Klimt. ¿Qué tienen de particular Gustav Klimt y Egon Schiele? Que también son muy estilizadas sus figuras, pero son totalmente fuera de la realidad. O sea, vemos la musculatura que tiene esta mujer aquí y pues está bastante exagerada, ¿no? Aparte es flaquísima, o sea, exageradamente delgada, ¿no? Entonces, eso también nos da una sensación distinta. A diferencia de la representación de Diego Rivera, pues vemos que buscan cosas distintas, ¿no? ¿Sale? Pero ¿cuál es mejor o cuál es peor? Pues no, las dos están excelentes. Y si la comparamos con Da Vinci, las dos están excelentes. ¿Por qué? Porque buscan objetivos distintos. Los tres artistas que hemos visto hasta ahora están comunicando algo a través de su manera de representar la figura humana. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ujú. Para poder llegar a comunicar y a lograr este estilo, necesitamos, sí, conocer a distintos artistas, a distintos dibujantes, a distintos pintores y aparte nosotros hacerlo, ¿no? Empezar a desarrollar nuestro propio lenguaje. Es algo bien importante esto, si vemos a las artes como un medio de comunicación, que tengamos siempre consciente esto. Igual que cuando aprendimos a hablar y a escribir. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, desarrolló su propia letra. Y esa letra es eh, constante, ¿no? O sea, nadie tiene la misma letra en el mundo. Somos millones y millones de personas. Y la letra que tú tienes es única. El dibujo que tú tienes es único y se tiene que refinar la letra, la escritura. Si no la practicamos, se queda en la letra que nosotros hacíamos en el kinder o en la primaria, ¿no? O en la secundaria. ¿Por qué? Porque no la practicamos. La lectura o la manera de hablar también se desarrolla. Son habilidades de comunicación, igual que el dibujo. Si nosotros no practicamos hablar con personas, si no leemos, pues ¿de dónde va a salir el vocabulario? Ujú. ¿Cómo vamos a poder decir cosas importantes o expresar sentimientos, emociones con muchas palabras o de maneras distintas si nosotros no lo complementamos bien? Por ahí creo que alguien levantó la mano, ¿verdad? Betty, te escuchamos, Betty. Hola, Betty. Egon Schiele, el que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Te lo voy a escribir aquí en el chat de la videollamada. Egon Schiele, ¿sale? De nada, de nada. Eh, ok, entonces seguimos viendo aquí las imágenes, ¿no? Vamos a cambiar a Gustav Klimt.
Ujú. Eh, pues que tiene Gustav Klimt. O sea, Gustav Klimt es de mis artistas favoritos y es de los artistas favoritos, yo creo que en el mundo. O sea, tiene una manera de expresar la belleza del cuerpo humano, especialmente el cuerpo humano, muy particular. De hecho, si leemos algo sobre Gustav Klimt, vamos a encontrarnos con varias veces, ¿no? Con la frase de que pues, Gustav Klimt no se relacionaba o no está encasillado en algún movimiento artístico. El arte de Gustav Klimt es Gustav Klimt, nada más, era único. ¿Sale? Esto es un boceto nada más, realmente no es una obra terminada. Bueno, lo inacabado, digamos que es la obra como tal, que esto deja ver mucho también del proceso con el que él trabajaba, ¿vale? Y cómo hacía sus estudios. Chequen qué importante es esto. Yo en muchas ocasiones, cuando dibujan o cuando pintan, les digo, no tengan miedo a hacer garabatos, no tengan miedo a rayar, a pasar en medio del cuerpo. Ujú. Le da expresión. Este dibujo es súper expresivo, justamente por eso ese movimiento violento de pronto, ¿no? Y esta parte también que está inconclusa, sin un detalle, excepto la cara, ujú, nos da a entender mucho también de su proceso de estudio, de cómo él nos deja ver a la figura humana y nos la deja ver de la manera más pura, con líneas, ujú, con el lenguaje así tal cual, con su escritura sin refinar, digamos, ¿no? O sea, sin limpiar, sin borrar, sin perfilar nada de ahí. O sea, lo que trazó en el momento, ahí se quedó. Y esos garabatos precisamente son esos rasgos que lo definen a él. Ujú. Precisamente regresamos a la cuestión de la letra, y ustedes a lo mejor se los han hecho, pero puede ser algo que sepan también. A partir de nuestra propia letra nos pueden hacer un estudio de personalidad, ¿no? A partir de la firma, por ejemplo. Entonces, yo pienso que también a partir de ciertos rasgos gráficos de lo que estamos viendo aquí, se puede hacer también un análisis de pronto acertado. ¿Por qué? Porque es un dibujo que seguramente él hizo para sí mismo. No lo hizo para alguien más. Lo hizo como un estudio personal. Así que bueno, pues ahí tenemos también la variante, ¿no? De los dibujos de Da Vinci, Diego Rivera, Egon Schiele, a Gustav Klimt. En este dibujo de Gustav Klimt, les digo, es un estudio, es un dibujo un poquito más íntimo y más personal, pero vemos sus trazos. Ujú. Vamos a ver aquí a Modigliani, ¿no? En alguna ocasión tuvimos una clase hablando sobre Modigliani y a Modigliani puede gustarles o puede no gustarles. A mí la verdad es que me gusta mucho Modigliani justamente por las deformaciones que hace, ¿no? En los cuerpos. Los estiliza, pero de manera tremenda, o sea, son caras y cabezas que son también súper alargadas, ¿no? Pareciera de pronto una especie de figurín de moda, donde los cuerpos son muy alargados justamente para que luzca la ropa, pero no son tan delgadas, ¿no? Como los figurines de moda. ¿Qué es lo que busca Modigliani resaltar en este tipo de imágenes? Definitivamente es el cuerpo femenino. Ujú. De pronto por ahí no le ponía ojos también, ¿no? Pero a este sí le puso ojos. Ujú. Entonces, hay algo también ahí un tanto enigmático detrás de la imagen que maneja Modigliani, ¿no? En sus obras de arte. Ujú. Vamos a ver también que no es nada relacionado o no es muy realista, no está relacionado con el dibujo académico que vemos, ¿no? En todo el arte del Renacimiento, por ejemplo, ¿no? O en las escuelas tradicionales de pintura y de dibujo y de diseño, o en los talleres tradicionales, pues no es lo que hacía eh, Modigliani. Ujú. Él también, yo pienso que es uno de esos artistas que hablan por sí mismos, ¿no? Y son reconocibles por su obra. No los puedes confundir, ¿no? No puedes confundir a él con otro artista, como, como por ejemplo otros artistas. O sea, si vemos a dos o tres artistas cubistas, ¿no? Incluyendo Picasso, nos vamos a dar cuenta que se pueden confundir sus obras. Ujú. Pero no, él no. Él definitivamente es único, igual que Gustav Klimt, igual que Egon Schiele. Son personajes que tienen un discurso o una letra gráfica, por así decirlo, característica de ellos. Igual el dibujo de Diego Rivera, ¿no? O sea, por algo son reconocidos como los grandes maestros, ¿no? De la pintura, porque logran dejarnos ver de una manera que no lo habíamos visto antes.
Así nunca habíamos visto la figura humana. Y aquí tenemos otra imagen de Modigliani también. Se ve una expresión, le da mucho peso al color en el fondo también. El color en el caso de él es muy importante, pero nuevamente voy a hablarles, no es el color que normalmente o el trabajo que normalmente veríamos en el arte, a lo mejor del barroco, ¿no? Si vemos a Rembrandt, por ejemplo, vemos que son capas de pintura aplicadas de manera distinta, paletas de color diferentes. En este caso vemos plastas de color, incluso para muchos sería, pues que está todo mal pintado, ¿no? Se salió de la rayita, se salió del contorno, pero eso es lo que menos importa. Aquí la expresividad y el simbolismo del cuerpo es lo que pesa más. Bien. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. También es de Modigliani, sí. Ujú. Alguien más, alguien que le surja la idea de, oye, mira, yo vi la pintura o el dibujo de este artista y pienso que vale la pena verlo. ¿Alguna tiene alguna aportación por ahí importante o que piense importante? Todo es importante, ¿eh? Y valiosísimo. Sí, a ver, escuchemos a Elsa y luego a Betty. Ujú. Ah, la de Egon Schiele. Ah, la de Klimt. Ajá. Lo que resalta es su rostro. Es una belleza porque resalta el rostro, pero resalta la ropa. Y la ropa no está detallada, curiosamente. Por esa indefinición o por ese efecto inacabado es que la ropa resalta. Sí, sí, es un buen comentario ese Elsa. Sí, búscate más dibujos de bocetos de Gustav Klimt y te vas a encontrar mucho que hace esto, ¿no? Y su dibujo es muy gestual aparte, ¿no? Se ve que lo hizo en el momento, yo creo que en una sesión seguramente lo hizo, ¿no? Y queda, y eso es súper valioso. De hecho, muchas veces el dibujo inacabado es más valioso para los grandes artistas bueno, hasta para uno que no es un artista, ¿no? Que es aficionado de pronto, ¿no? O que no somos famosos ni con una historia grande de obras, porque hablan de nosotros, ¿no? O sea, son obras íntimas, son cosas y dibujos e imágenes que hacemos para nosotros mismos. Ujú. Y al final terminan siendo más descriptivos y más biográficos muchas veces que otro tipo de cuadros. Vamos a escuchar gracias, a Betty, por favor. Sí.
De Miguel Ángel, ok, perfecto. Ahorita lo vamos a checar, vamos a poner algunas imágenes y lo vemos. Escuchamos a Moni, por favor. Claro, sí, sí, sí. Vamos a ver a los dos artistas. Sí, 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 te escuché. ¿Me escuchan ustedes? Ah, ok. Sí, Moni, sí, sí, te escuché. Yo sí fui, ahorita que recuerdo, sí fui a la exposición de Miguel Ángel. eh, y sí era muy buena porque habían obras de Miguel Ángel y de Da Vinci, si no estoy mal, ¿no? Ujú. Bueno, el caso es que sí tiene también una manera de representar el cuerpo. Para él era muy importante el cuerpo, era particularmente importante el cuerpo humano. Eh, en el Renacimiento, pues el ser humano se vuelve el centro del universo, ¿no? Y el generador de conocimiento o el que descubre conocimiento también. Entonces, eso finalmente se ve en sus obras. Son unos maestros, o sea, analizan perfectamente las proporciones y aparte retoman, es parte del Renacimiento, retoman mucho de lo que se estudió en la Grecia clásica. Ujú. Eh, Precisamente vemos, ¿no? Cómo en estos estudios anatómicos, por ahí se está viendo, ¿no? La imagen de Miguel Ángel. Ujú. Cómo este es un estudio perfecto de la musculatura y de la anatomía. O sea, cuando vemos los músculos así en una persona, ¿no? O sea, es rarísimo que vayamos a ver este, estas imágenes así. Yo incluso pienso que es muy importante hasta para los que estudian medicina en sus primeras clases de anatomía que hagan estudios dibujando, ¿no? O sea, o que por lo menos si no lo hacen, que sí valoren mucho los estudios que se hicieron antes de que la medicina se hiciera como una carrera, licenciatura y todo lo que ustedes quieran, este, porque son estudios que tenían un objetivo. Y era uno, conocer el cuerpo. De entrada, pues la genialidad de Da Vinci implicaba que le gustaba conocer el cuerpo hasta en temas científicos. Ujú. Entonces, la figura del artista antes pues era más completa todavía, ¿no? Ujú. Precisamente y trabajar con cadáveres, ¿no? También para poder estudiarlo, ¿no? Pues saber qué había ahí adentro. Pues ¿por qué? Porque ese es el sentimiento de curiosidad que tenía Da Vinci. Utilizar modelos, o sea, vale la pena de verdad trabajar con modelo en muchas ocasiones porque vemos al cuerpo, no lo vemos impreso, ujú, no lo vemos en una pantalla, sino que vemos realmente o dibujar a una persona que está sentada a lo mejor en el parque, ¿no? O en alguna banca por ahí, en alguna silla, y empezar a ver cómo se comportan, cómo se mueven sus músculos, ver a alguien sonriendo y notar de verdad cómo cada parte de la cara, solo por mover, solo por hacer una sonrisa, cambia. Se mueven las cejas, se mueven los pómulos, los dientes. Bueno, no se mueven los dientes, se mueven los labios y se pueden mostrar los dientes. La barbilla, el cuello, ujú, la frente se arruga, o sea, todo está en función de algo. Definitivamente sí. Entonces la obra de Miguel Ángel pues es también centrada principalmente en la figura humana y eso lo notamos claramente, ¿no? La exaltación del cuerpo humano pues es lo que yo creo que está en torno a la obra de Miguel Ángel. De Da Vinci también, pero no tanto, ¿no? O sea, Da Vinci se metía con anatomía animal, con inventos de máquinas, naturaleza, o sea, era más, digo, Da Vinci es conocido como el hombre del Renacimiento, ¿no? El hombre del Renacimiento totalmente porque abarcó muchísimas áreas del conocimiento humano, ¿no? Pues tanto era el conocimiento que se quería buscar que muchas de sus obras estaban incompletas, ¿no? O quedaron incompletas.
justamente por eso, ¿no? O sea, como esta efervescencia de su personalidad, pues no le daba chance de terminar las cosas. Así que bueno, pues esa es una característica, ¿no? De que diferencia un poquito a Miguel Ángel de Da Vinci, y los dos son grandes maestros. Pero sí, en figura humana yo pienso que Miguel Ángel le da mucho más peso de exaltación todavía, ¿no? Ujú. Moni, te escuchamos. Bueno, no, creo que no se escucha tu micrófono, Moni. Ah, es que tienes levantada la mano aquí, déjala quito. Ya quedó. Muy bien. Bueno, estamos viendo aquí otra obra de otro estudio, también inacabado de Miguel Ángel. Magnífico, que me imagino que está trabajado con sanguina, por eso el tono rojo, es tono como sangre, y pues él también hacía escultura, ¿no? Esculturas de Da Vinci, pues yo no conozco. Por ahí hay, creo que la historia de una escultura que le encargaron a Da Vinci y que les quedó mal a quien les encargó y ya le querían quitar el dinero, ya había cobrado y todo, y al final nunca la acabó, ¿no? Entonces ya ni existe. Este, Hay un podcast que si quieren, luego se los paso, habla sobre historia en general, pero uno de esos capítulos precisamente trata sobre Da Vinci, ¿no? Y comenta esta parte, ¿no? De esta anécdota de esta obra que quedó inacabada, ¿no? Que justamente era un poquito inestable ahí en sus trabajos. Ujú. Pero bueno, aquí vemos, sí, pues es magnífico, ¿no? La manera de trabajar ya en escultura, yo no hago nada de escultura, la verdad es que no. Eh, entonces para mí es algo que me sorprende, pero de verdad en gran manera, ¿no? Hay incluso, aquí sí vemos, hay cierta desproporción en la obra de Miguel Ángel, el David. Vean la mano que está aquí, ¿sale? La mano que está en el lado izquierdo. Es una mano gigante, es grandísima esa mano. Ujú. Puede ser por el ángulo en el que está tomada la foto, pero yo pienso que sí es más bien como una exageración para acentuar un poquito como esta cuestión de la fuerza, ¿no? Sí, o sea, es un cuerpo muy fuerte. Ujú. Y Botero es distinto, ¿no? Botero es muy distinto. En él vemos que pues, el círculo es la base compositiva. Todo absolutamente son círculos. Maneja proporciones y todo muy a su propio estilo, pero finalmente, si nos damos cuenta y lo vemos técnicamente, pues Botero lo que le gusta es el círculo, ¿no? O sea, las esferas, los óvalos y los círculos. Perdón. Ok, otro ejemplo aquí de Botero y otros dos ejemplos de la obra de Botero. Círculos por todos lados, círculos y óvalos. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar algo? Continuamos. Ok, bueno, vamos a continuar entonces. Ya vimos estos ejemplos entonces de distintos estilos y distintas maneras de interpretar la figura humana. Para poder llegar a eso, tenemos que conocer cuáles son las medidas del cuerpo humano. Da Vinci, en su Hombre del Vitruvio, utiliza 10 cabezas divididas en un cuerpo. En el caso del canon de proporciones del Renacimiento, pues son 8 cabezas, ¿no? En el caso de las proporciones el canon de, ¿cómo se le llama? Es el canon de Policleto, son 7 cabezas y media. Justamente Policleto, el escultor griego de la época clásica, fue retomado por los artistas del Renacimiento para hacer sus estudios de proporción. Ujú. En este caso, voy a ver rapidísimo, no me voy a tardar ya tanto. Vamos a ver Policleto, el canon de Policleto, que es este precisamente, y lo tenemos aquí. ¿Sale? Este es el canon de Policleto.
¿sale? Entonces tenemos ahí justamente la representación de 7 cabezas y media en algunos casos. Ujú. Entonces también son cuerpos largos, ¿sale? Pero en el Renacimiento se alargaron muchísimo más y sigue siendo un cuerpo muy estilizado, muy atlético, muy fuerte y todo lo que ustedes quieran. ¿Qué pasa con la postura que tiene el hombre aquí, el modelo de Policleto? No está de frente rígido. Ujú. A esta postura, que es mucho más natural, se le va a llamar contraposto. Creo que en alguna clase lo había comentado, ya no me acuerdo. Pero bueno, la figura de contraposto, la postura o esta postura, tiene una inclinación en la cadera que es opuesta a la inclinación que tiene en los hombros. Si ustedes pueden verlo, se va a notar esa inclinación, ¿sale? O sea, los hombros no están en una horizontal, ¿no? Están en una diagonal y los huesos de la cadera tampoco están en horizontal, están en una diagonal. Entonces, estos huesos, estas líneas, perdón, se van a encontrar en algún punto. Las rodillas, hay una rodilla que se ve más arriba que la otra. Ujú. Los tobillos, los codos, o sea, todo al final, ¿sí? Sí, te escucho. Ah, no se ve la imagen, mira, yo aquí hablando. A ver, voy a... Mira, yo ya dando aquí toda la explicación y no se veía. A ver, díganme cuando la estén viendo, por favor. ¿Ya? Ok, bueno, lo que les digo es esto, lo voy a marcar aquí con el cursor del mouse, ¿sale? O sea, esta alineación, ajá, no es horizontal, está en diagonal, es ligeramente diagonal y se nota más en los huesos de la cadera, ¿sale? O sea, la cadera no está de frente, digamos, como en rígido, tiene una postura más cómoda y más relajada. Las rodillas lo mismo, tiene una pierna flexionada y una pierna rígida, justamente donde tiene la mayor tensión. Vamos a encontrar un eje de equilibrio. Ujú. Se está equilibrando nuestro personaje en una letra S invertida. Viene desde la parte superior de la cabeza, cruza por el abdomen, el pecho y baja hasta la pierna donde hay mayor tensión. Esa línea imaginaria que le llamamos eje de equilibrio es de las primeras cosas que debemos tomar en cuenta al momento de dibujar a una figura humana. Bien, entonces el eje de equilibrio en cada una de las personas que veamos va a ser totalmente distinto. Voy a hacerles la comparación con la imagen de, eh, de Da Vinci. ¿Cómo está el eje de equilibrio aquí? Pues es una recta perfectamente vertical. Ujú. ¿Cuándo estamos nosotros de pie en esta postura, ¿no? O con esa rigidez. Nunca, nunca estamos así, ¿sale? Y si intentamos ponernos así, inconscientemente vamos a bajar los hombros, nos vamos a jorobar un poquito, vamos a flexionar las piernas. ¿Por qué? Porque esta postura no es natural, es una postura demasiado cansada. Ujú. En estas posturas también vamos a encontrar que hay ejes de equilibrio curvos y en el personaje que está en el lado izquierdo, o sea, tenemos un eje de equilibrio completamente vertical también, más o menos vertical, ¿eh? Ni tanto. ¿Cómo está el eje de equilibrio aquí? Es una curva completísima. ¿Por qué? De entrada, porque está acostada. Entonces, aquí con el mouse voy a seguirla. Con la flechita nos vamos guiando en una curva que baja por la cabeza, por el cuello, sigue la zona central del abdomen, es la columna vertebral de alguna manera, llega a esta zona pélvica y luego baja a esta pierna. Entonces, el eje de equilibrio, aquí es una letra S, pero es una S súper exagerada. Ujú. Ese eje de equilibrio, nosotros, cuando tengamos una imagen, podemos dibujarla encima y nos va a ayudar mucho a ubicarnos. Pero si tenemos a un modelo en vivo, no podemos dibujarla. Podemos dibujarla un poco en el aire y más o menos calcular cuál es ese eje de equilibrio. Realmente tenemos que interpretarlo y tenemos que lograr verlo de manera mental. Ujú.
Si vemos a Gustav Klimt es lo mismo, tiene un eje de equilibrio que baja desde el lado superior derecho hasta el lado inferior izquierdo, en una diagonal también eh, no tan recta, sino más bien como una curva que sube como en un gancho hacia esta zona de la cabeza. Ujú. Entonces, Modigliani lo mismo, digo, son mujeres que están acostadas, por lo tanto, pues sí van a cambiar. Esta mujer que está sentada también tiene muy similar a la letra S del modelo de Policleto, pero invertida, ¿sale? O sea, comienza con una línea del lado derecho que baja, ujú, luego se regresa hacia el lado derecho, se curvea hacia el lado izquierdo y se regresa hacia arriba y hacia abajo. Ese eje de equilibrio es importantísimo que lo veamos siempre al inicio. Anótenlo ahí como una regla, así de regla. Siempre ver cómo es o cuál es el eje de equilibrio del modelo eh, que estamos trabajando. Bien. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Perfecto, muy bien. Oigan, miren, ya me está doliendo un poco la garganta, así que voy por un poco de agua. Ahorita continuamos con el texto y dejamos los primeros ejercicios para que puedan ir trabajando, ¿sale? Voy a poner pausa aquí a la grabación. Entonces, si quieren activar todos sus micrófonos para platicar, adelante. Muy bien. Así como estábamos hablando, viendo la obra de Gustav Klimt, nosotros en nuestros estudios tenemos que trabajar también con muchos garabatos y lograr una soltura. Ujú. Cuando nosotros estábamos en la escuela y haciendo el dictado, ¿no? Nos dictaban cualquier cosa, ¿no? Eh, Podíamos escribir incluso ya sin ver el cuaderno. Podemos hacer todavía eso, ¿sale? Así es como tenemos que dibujar. En algún momento tenemos que desarrollar un dibujo en el cual ya no estemos viendo todo el tiempo el papel. ¿Por qué? Porque ya controlamos perfectamente nuestro brazo, nuestra mano, la muñeca, todo. Ajá. Entonces, así es como tenemos que dibujar en algún momento, con toda la seguridad y con toda la confianza de que lo que estamos haciendo se va a entender. Sí podemos mirar nuestro papel o lo que estemos o nuestro lienzo donde estemos dibujando, pero finalmente donde tenemos que tener la atención principal es en el modelo. Ujú. Entre más dibujemos, entre más modelos usemos, más posturas, más complexiones, etcétera, pues más va a haber información en nuestra mente y vamos a tener más imágenes mentales con las cuales, cuando no tengamos un modelo, pues podremos dibujar sin este modelo, justamente. O sea, podemos inventar las figuras ya, podemos inventar las posturas, sí, por supuesto que sí. Podemos utilizar un maniquí de estos de madera también para dibujar una figura humana con músculos, sí, claro que sí, incluyendo, o sea, incluso aunque sea una imagen de madera, como ya sabemos cómo se comportan los músculos, la piel, los rasgos, los dedos, etcétera, ahora sí podemos inventar, digamos, ya podemos forrar un maniquí con piel. Ujú. Ahí es cuando ya podemos entonces decir que si no dominamos la figura humana, por lo menos ya estamos más familiarizados, ¿no? Eh, Vamos a cambiar hacia acá. ¿Qué lápices? Aquí nos recomiendan unos lápices. Por acá nos piden un lápiz HB y un 4B o 5B o 6B, ujú, que eso nos va a dar tonos más oscuros. Un HB está perfecto para trabajar y yo también les recomiendo un 3B, un 4B, un 5B, un 6B. Los trazos al inicio van a tener que ser muy ligeritos, muy suaves, para que poco a poco vayamos saturando más, haciendo una fuerza mayor con nuestro papel, con nuestro lápiz, perdón. Ujú. Nos habla este texto sobre los lápices de carbón y los carboncillos, otros accesorios, gomas para borrar, papel. Esto les va a quedar a ustedes de tarea, ¿bien? Tienen el texto ahí. La idea no es que nosotros sigamos el texto y la clase sea para leer, no. Es lo platicamos, lo enseñamos y ustedes complementan, se quedan con tarea, con este material de trabajo que tenemos y lo que ustedes encuentran también aparte, ¿no? O sea, si se encuentran algún video o algo que piensan que pueden funcionarnos a nosotros y a todas las compañeras, por favor compártanlo, con mucho gusto seguramente lo vamos a recibir y finalmente nos va a servir, ¿no? Para completar todo. Lapiceros también les funcionan,
bueno, todo este material, ¿no? Me voy a saltar esta parte. Por aquí nos piden una cuchilla o una navaja y una lija. Sí es importante que tengamos una lija porque con esa le podemos sacar filo a la punta, o sea, o cualquier irregularidad de la punta, la podemos también nosotros irla quitando, perdón. La preparación de nuestro material, también en alguna clase lo comenté, ¿no? O sea, el preparar nuestro material y nuestro espacio antes de cualquier sesión es importantísimo, ¿no? Así como cualquier actividad que hagamos, ¿no? O sea, si vamos a dormir y no tenemos a lo mejor limpia la cama, ¿no? O tenemos el pantalón de mezclilla puesto, pues obviamente no vamos a poder descansar, ¿no? Bueno, es lo mismo, la preparación del espacio, nuestra propia preparación. ¿Qué pueden ponerse ahí alrededor? Tienen un difusor de esencias aromáticas, pónganse su difusor o su vela aromática, ¿no? Pónganse una buena luz. Si tienen una lámpara de escritorio, pongan su lámpara de escritorio para que ustedes puedan ver bien el papel. Ujú. Una silla, una silla que les permita también tener una buena postura cómoda sin que se lastimen la espalda, igual, ¿sale? O sea, pongan las condiciones para que ustedes tengan una muy buena experiencia. Al final lo que necesitamos es lo que estamos viviendo es una experiencia, ¿no? Es una experiencia de trabajo, una experiencia que sí nos va a ayudar a mejorar, ¿no? Nuestro dibujo. Continúo con el texto. Y vamos a ver aquí el tema básico. Proporciones en una vista de frente. Ujú. Voy a leer rapidísimo, aquí sí voy a leer este texto, nada más para que quede clara la descripción de la imagen y hacemos algunos comentarios. Figura masculina. Aunque no existen dos figuras iguales, perdón, voy a apagar mi cámara para que a ver si se transmita bien el video. Ahí está. Aunque no existen dos figuras iguales, debemos aprender las proporciones de la ideal, o sea, los cánones, y tenerlas presentes. La mayor parte de los artistas utilizan la cabeza como unidad de medida. En general, se admite que la figura debe tener una altura equivalente a 8 cabezas, que es el canon del Renacimiento. El torso deberá medir unas 3 cabezas y la barbilla, y de la barbilla a las ingles, medida que puede dividirse en 3 partes cuyas líneas de demarcación están a la altura de las tetillas y en el ombligo. El muslo mide 2 cabezas, al igual que la pierna, entre la rodilla y el tobillo. El punto más ancho de la figura masculina ideal coincide con los hombros, que deben tener una anchura de unas 2 cabezas. Bueno, con esta descripción ya podemos tener una idea más o menos, ¿no? De cómo podríamos hacer un cuerpo ideal a partir de la cabeza, pero es una vista de frente. ¿Sale? En las siguientes clases vamos a ver las vistas en 3/4 y de perfil. Ahí cambia todo completamente. Pero por lo menos ya podemos saber, cuando tengamos un cuerpo de frente total o parcial, cómo la cabeza nos puede funcionar para proporcionarlo. Ujú. Y eso es solo relativo. No es una regla, o sea, no es una ley, que es que no, pues mira, mi cuerpo mide 7 cabezas, no 8. Uy, no, pues no está mal, no está bien. No, para nada, quítense esas ideas. Las proporciones son relativas, ¿no? Y cambian. Ujú. La figura femenina ideal debe medir 8 cabezas de altura. Aún, ay, ahí se partió ese texto. Ujú. Bueno, los puntos de mayor anchura son los hombros y las caderas, ¿sale? En ambos las medidas deben ser de 2 cabezas también. Obsérvese que los codos se encuentran en... Mira, se me fue todo el texto ahí, pero creo que es un tema así del texto original. Pero bueno, una disculpa. Y es básicamente lo mismo que los hombres. La diferencia en la mujer y el hombre es la siguiente. Los hombros o la espalda en los hombres va a ser mucho más ancha que en las mujeres. La cintura en las mujeres va a ser más angosta. Ujú. Y la cadera va a ser más ancha. En la mujer la cadera es más ancha. Digamos que en la mujer hay más curvas. Ajá. Y en el hombre los trazos o los bloques o las partes del cuerpo van a ser un poco más cuadradas, más como una caja. Ujú. Las piernas también son más torneadas en las mujeres, son más como conos.
Ujú. Y en el hombre no son tan cónicas, cambian un poquito. Depende también la complexión del hombre, pero finalmente se puede ver una diferencia muy marcada, ¿sale? Vamos a ver que aquí tenemos entonces una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho cabezas distribuidas u ocho medidas distribuidas en todo el cuerpo. Ujú. Como nos comenta el texto, tenemos una cabeza. A ver, déjenme ver aquí, puedo hacer una anotación, creo. Eh, Espérame tantito, quiero ver cómo puedo afirmar aquí. Mm, no, aquí no era. Ahí está. Ok. Esta cabeza, si nosotros la repetimos una, dos, tres veces, ¿sale? Implica todo el torso y llega hasta la cadera, ¿sale? La cadera, estos huesos de la cadera o la parte de la ingle es la mitad del cuerpo. Esto sí lo pueden tomar como una regla casi, ¿no? Cuando ustedes dibujen, vamos a encontrar que nuestro eje de equilibrio, pues viene desde aquí arriba, en recta y baja, ¿sale? Y a la mitad de esa recta vamos a encontrarnos la cadera. Ujú. ¿Y qué nos encontramos también? Las muñecas, ¿sale? Entonces ya tenemos dos referencias importantísimas. ¿Qué pasó? Ujú. Ok, sí. ¿Cómo sabes qué medida es la cabeza? Depende del modelo. O sea, aquí estamos hablando de un hombre, ¿sale? Un adulto, ya, ya desarrollado, donde la cabeza va a ser un octavo de todo el cuerpo. O sea, ahorita les digo cómo lo vamos a empezar, ¿sale? Vamos a hacer unos ejercicios rapidísimos. Lo que quiero que veamos es a la mitad de esa línea o de ese eje de equilibrio tenemos la cadera. Ujú. Una cuarta parte nos va a llevar hacia el pecho, ¿sale? En uno, 2, 3 octavos vamos a tener aproximadamente el ombligo, ¿sale? Hacia abajo de las piernas, 2 octavos van a ser los muslos y 2 octavos van a ser las piernas con un sobrante pequeñito que va a ser el pie. Entonces, fíjense qué curioso porque aquí la pierna, o sea, el muslo y la pierna son de la misma medida, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos unas referencias importantes que nos van a ayudar justamente a hacer todas estas pues, proporciones, ¿no? En el caso de la mujer, puede seguir la misma proporción también y va a coincidir también casi al 100%, salvo cierta como reducción en el torso. En el caso de las mujeres, las piernas se pueden alargar más, ¿sale? O sea, todas las piernas, desde la cadera hasta los pies, y el torso reducirlo más. Ujú. Entonces, eso lo podemos tomar como base para hacer una estilización en los cuerpos. ¿Sí queda clara esta parte? Ok, perfecto. Bueno, voy a transmitir mi pantalla. Bueno, tareas. La primera tarea, ¿tienen las imágenes ahí en PDF o impresas de este hombre y de esta mujer? Intenten copiarla. Lo que voy a hacer ahorita es otro tipo de ejercicio para calcular más o menos cómo, cómo podemos empezar un dibujo. Cuando no tenemos a lo mejor regla, ¿no? O cuando no tenemos el cuerpo así como dividido. Nada más que déjenme buscar mi pluma y la tengo acá. Voy a dejar de transmitir esta pantalla y voy a transmitir otra. ¿Sale?
¿Alguien tiene algún comentario? ¿No? Ok. Correcto. Sí, correcto. Esas dos imágenes, sí, sí, son las imágenes básicas de escuela. Entonces, sí vale la pena dibujar. Si nunca las han dibujado, dibújenlas. O sea, alguna vez en la vida tenemos que dibujarlas, entonces háganlo. Ahorita, de todos modos, yo voy a ponerles un ejercicio distinto que nos va a ayudar a analizar un poquito también las figuras. Les voy a decir cómo lo van a iniciar, ¿no? Y a lo mejor cómo pueden hacer sus trazos. Vamos a recurrir al ejemplo que vimos de Gustav Klimt, donde están los trazos muy sueltos, ¿no? Como muy gestuales. Para esto, permítanme, voy a transmitir mi pantalla de la tableta. Nada más confírmenme, por favor, cuando estén viendo mi pantalla. Según yo ya estoy transmitiendo. ¿Sí la ven? Es como es una pantalla blanca. Ok, perfecto. Bueno, ¿cómo iniciaríamos en este caso? Una línea recta es la misma que estamos utilizando ahorita en nuestro modelo. Yo voy a iniciar con una curva. Fíjense cómo voy a hacer lo siguiente. Voy a iniciar aquí en un punto superior y voy a terminar ahí en un punto inferior. ¿Sale? Y voy a hacer este trazo. Una letra S. O algo que parece como una letra S. Ujú. ¿Qué estoy dibujando ahorita? Estoy dibujando mi punto de equilibrio, mi línea de equilibrio. Ujú. Esta, acuérdense, como lo vimos hace rato, recorre desde la parte superior de la cabeza por toda la columna vertebral y llega a una o a las dos piernas. Ujú. Voy a inventar un modelo ahorita para que puedan verlo, pero vamos a dividir primero. ¿Qué hay a la mitad? Si dividimos esta línea curva a la mitad, ¿qué hay ahí? ¿Quién se la sabe? Ujú. La cadera es lo que vimos en un momento. Entonces, calculando más o menos por ahí, vamos a encontrar con que a esta altura queda la cadera, ¿sale? En esa línea diagonal que estoy trabajando. Ahí va la cadera. Ya no estamos empezando de en ceros, ¿sale? Ya puedo dividir a lo mejor el segmento de arriba en cuatro partes. Uno, dos, tres y cuatro. Y la parte inferior también en cuatro. Iguales, casi todas iguales. Uno, dos, tres y cuatro. Bueno, la cabeza ya sabemos dónde va. Puede ir hasta abajo como si es un clavadista que está aventándose al mar o a la alberca, o la cabeza hacia arriba, probablemente como un gimnasta o una gimnasta que está dando un salto en diagonal. ¿Sale? La geometría es muy importante aquí. La geometría va a implicar las figuras básicas que son el círculo, el óvalo, el triángulo en todas sus variantes, el trapecio, el cuadrado, ujú, y esta forma que le vamos a llamar forma de cuña. Ujú, ¿sale? Con estas seis figuras podemos trabajar, ¿no? ¿Sale? Aparte de las líneas rectas y las líneas curvas. Estas figuras se combinan entre sí y se tienen que deformar de alguna manera para que podamos tener las distintas partes del cuerpo humano. ¿Sale? Si nosotros dibujamos solo con figuras geométricas así absolutas, vamos a tener este resultado. Uno, 2, 3, 4. O sea, ¿qué es lo que obtenemos en este caso? Un robot, ¿no? Un muñeco de madera. Bien, pero bueno, sucede que en la vida real, pues no somos así. Entonces, estas figuras geométricas las tenemos que modificar precisamente
para que se vean como partes del cuerpo. Ujú. Una cabeza no va a ser circular, nunca. Tampoco va a ser un óvalo perfecto. Más bien podría ser una mezcla entre círculo y triángulo. ¿Para qué? Para marcar la barbilla. ¿Sale? O entre un círculo y un óvalo para marcar una cara más redonda, más ancha, probablemente como de un bebé. Ujú. Pero al mismo tiempo parece medio cuadrada la cabeza, ¿sale? También podemos utilizar un cuadrado mezclado con un círculo para marcar una cara que parezca cuadrada, como de un hombre a lo mejor con rasgos más duros. Ujú. Entonces, estamos mezclando justamente las figuras que les comento y no las estoy dejando como un círculo, ¿cómo les puedo decir? Como un círculo hecho con compás, ni un cuadrado hecho con regla, no, todo lo contrario. O sea, necesitamos una gestualidad, una naturalidad de nuestro dibujo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a marcar para la cabeza esto, un círculo con un cono que nos indica la barbilla. Vamos a hacer una postura, va a estar de frente nuestro personaje, ¿sale? Pero como aventándose hacia el lado derecho. Ujú. Esto es lo primerito. Tenemos entonces en el primer sector esta figura, ¿sale? Que es la cabeza con estas líneas que son el cuello. Esta curva que le estoy haciendo al cuello indica la clavícula o las clavículas, ¿no? Que es justamente estos huesos que están como un collar alrededor de nuestro cuello. Ujú. Tenemos que ver a nuestros personajes como objetos mecánicos. Esto quiere decir que es como una máquina que tiene partes ensambladas con articulaciones. Estas articulaciones pueden ser como una especie de poleas, como valeros, ajá, o engranes probablemente, ¿no? Entonces tenemos que analizarlo como objetos mecánicos que tienen movimiento. Ujú. ¿Con qué seguiríamos en este caso? Con la espalda. La espalda mide 2 cabezas de ancho, entonces calculamos cuánto tiene de ancho la cabeza y esta la marcamos más o menos de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Yo estoy poniendo estas referencias, ¿sale? Con un trazo suave voy a marcar entonces el ancho de la espalda. ¿Qué pasa en el sector 1, en el sector 2? Según nuestra imagen, según nuestro libro PDF, en el segundo sector está el pecho, ¿no? Más o menos a la altura de los pezones. Ujú. Y en el tercero viene el ombligo, ¿vale? Ok. Entonces, vamos a bajar de los hombros hacia la zona de las costillas, ¿sale? Que es como una caja, fíjense. Esto es una figura similar a un trapecio, pero está torcido. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a mi eje de equilibrio. Mi eje de equilibrio no es recto, es curvo. Ujú. Aquí aproximadamente iría la terminación del pecho. En el siguiente sector, a la mitad vamos a tener el ombligo. ¿Cómo se ensambla la caja, el tórax con la cintura? La cintura es un poquito más angosta. Estoy haciendo un hombre, no es tan angosta como en la mujer, ¿sale? Entonces lo voy a bajar también. Fíjense de qué manera. Va a bajar así. Esta curva que estoy haciendo me indica el vientre. Se cierran estas dos curvas. ¿Qué figura hice en este momento? La estoy haciendo parcialmente. La voy a dibujar aquí al lado. Hice esta figura.
podría ser como un trapecio o un cuadrado que también tiene una deformación en sus lados. No son lados curvos. Perdón, no son lados rectos, son lados curvos. ¿Por qué? Porque se va adaptando a mi eje de equilibrio también y porque se va adaptando y se va deformando de acuerdo a lo que estamos dibujando, en este caso, cuerpo. Ujú. Todavía nos falta un poquito más, ¿no? La mitad del cuerpo. Sigo bajando. Estas líneas se van a ensanchar un poquito, no mucho porque este es un hombre, ¿vale? En una mujer sí se ensancharían mucho más. Y en esta zona, pues vamos a tener la zona pélvica. Lo cierro aquí con un triángulo. Ujú. Y voy a poner una pierna nada más. Voy a poner una pierna que coincida con esta línea de equilibrio. Ujú. Aquí, después de la cadera, de los huesos de la cadera, inician ya las piernas, ¿no? El muslo. Y el muslo va a llegar hasta acá abajo. ¿Por qué? Porque según nuestro texto y según el canon de proporción, el muslo implica dos medidas de cabeza, ¿sale? Dos cabezas a lo largo. Entonces, bajo, el muslo va a ser como una especie de cono. El cono es un triángulo y se une con la parte pélvica. Uno, ¿sale? Es un cono, lo voy a dibujar acá al lado, es un cono que no termina en ángulo, sino que termina cortado, termina así. De hecho, es una mezcla ahí entre triángulo y trapecio. Yo puedo hacer ya ajustes aquí. Yo estoy notando que pues mi personaje a lo mejor tiene la espalda muy pequeña y la cadera muy grande, entonces parece más mujer. Si lo quisiera hacer más hombre, sale más como en la anatomía de hombre, puedo hacer todavía más anchos los hombros, más anchos los hombros y más ancha la cintura también. Y aquí ya parece más un hombre, ¿sale? Vamos a seguir con la pierna que viene de la rodilla. Yo la rodilla la marco con una curva y la mando hasta abajo, que es donde va a ir el tobillo, y lo cierro también como un cono. Si el muslo fue este que les estoy marcando aquí con la flecha, la pierna en este caso va a ser casi invertida. Es algo así la pierna, ¿sale? Es como una especie de cono con un trapecio también, ¿sale? Aquí estoy geometrizando mucho, muy excesivo, pero la idea es adaptarlo un poquito hacia acá, ¿no? Después de eso vamos a trabajar el pie. El pie va a ser una forma de cuña o de espátula también. El talón lo vamos a poner como una esfera y la punta del pie como un trapecio. Podemos poner la otra pierna, ¿sale? Vamos a ponerla como si la pierna la estuviera, su pierna derecha la estuviera haciendo hacia atrás, como moviéndolas, ¿no? Como nadando o algo así. La rodilla, en este caso, no tenemos modelo, pero la rodilla se vería un poquito más arriba y la otra pierna se vería por detrás, ¿sale? Quedaría trastapada por el otro pie. Ujú. Así le damos un poquito más de movimiento natural a nuestro personaje. ¿Qué pasa con los brazos? Quedamos que el codo va a coincidir con el codo va a coincidir más o menos con donde acaban las costillas, o sea, un poquito arriba del ombligo, ahí es donde va a acabar el codo o donde va a coincidir el codo. Y la muñeca queda aproximadamente en la cadera. Ujú. Entonces, hay que calcular aquí más o menos
la distancia, voy a mover de aquí la figura, que hay de aquí a acá y que hay de aquí a acá. Entonces, la longitud que tenga en estos dos segmentos va a ser correcta para articular el brazo. Entonces, yo ya sé a qué distancia va a estar, ¿sale? No estamos hablando ahorita de una figura en escorzo, que eso es más complicado, ¿no? Porque ahí se cortan las figuras. Quiere decir lo siguiente, se los voy a poner un ejemplo con movimiento, o que simule movimiento. Si la perdón, esto es con negro. Si la articulación es esta, o sea, el codo, y yo quiero el brazo flexionado, vamos a poner esto primero y el brazo hacia arriba. Ujú. Luego viene la muñeca y la mano la vamos a hacer como un trapecio también. ¿Y con qué lo rellenamos? Pues justo como las piernas, con una especie de cilindro medio cónico, ¿no? Y se une en el hueso que es el codo. Entonces yo ya tengo un brazo flexionado. Si no quiero el brazo flexionado, bajo únicamente esto, continúo con la recta y tengo el brazo, la mano acá. La mano estirada llega más o menos a la mitad del muslo, aproximadamente. Y eso ustedes lo pueden comprobar con su propio cuerpo. En el caso del brazo del lado derecho, voy a borrar estas referencias que tengo aquí. Voy a ponerlo estirado hacia arriba. Ya sé más o menos cuánto debería medir. Entonces, tengo aquí la articulación, que es el hombro. Con una recta calculo más o menos la distancia del brazo y del antebrazo. Y uno así. Cuando nosotros tengamos un modelo o una fotografía de alguien, va a ser más sencillo porque ya vamos a tener bien como las referencias de los músculos, cómo se deberían dibujar. Pero finalmente este tipo de análisis pues nos va a ayudar perfectamente, ¿no? A comprenderlo. Entonces tenemos aquí a nuestro hombre que está haciendo como un brinco de lado, ¿no? Con un eje de equilibrio curvo. Son exactamente o casi exactamente las mismas proporciones que vimos en nuestro texto, pero bajo una línea de equilibrio curva, no recta. Y aquí, Moni, que levantaste la mano. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Ujú. Por supuesto, la idea es esta, que las hojas que tienen ustedes, ustedes, perdón, Moni, no te entiendo. No. Bueno, sí, Elsa, si puedes imprimirlas mejor, porque eso te va a ayudar mucho a analizar. O sea, en esas hojas, yo pienso que lo ideal es que tú vayas anotando con tu letra todos los comentarios, las observaciones que vayas haciendo. Ujú. Y que tus ejercicios también incluso los pongas, perdón, pegados al papel, o sea, una hoja tras otra, para que puedas tener pues, todo tu libro ahí de tu cuaderno de estudio, ¿no? Ujú. Ahora, sean observadoras, cuando vean algún dibujo, alguna figura, traten de medir la cabeza, cuántas veces cabe. Ujú. Y si se sigue esta regla o este ideal de que dos cabezas es de los hombros o de la barbilla al pecho, luego otras dos a la cadera, luego otras dos a la cintura,
y otras dos hasta la pierna, ¿sale? Perdón, hasta el tobillo, donde acaba la pierna. Ujú. Compruébenlo eso, lo pueden ver en una revista, en una fotografía, en algún libro por ahí que tengan de dibujo y chéquenlo, ¿sale? Ahora, esta es una proporción de 8 cabezas, les comentaba, pueden ser proporciones también de 7 cabezas, 7 cabezas y media. Al final, eh, las proporciones pueden ir variando muchísimo, ¿no? O sea, que si no corresponden con el ideal, ni se preocupen. ¿Por qué? Porque así es la realidad, ¿no? Así es de cambiante. La próxima clase tenemos que ver, ya con base o sea, hoy fue introducción al programa, ¿sale? O sea, proporciones de frente, la idea es que lo entendamos, o sea, hoy fue como muy, muy teórico. La siguiente va a ser ya mucho más práctico porque tenemos que ver posturas en 3 cuartos y posturas de perfil, haciendo ese análisis precisamente, ¿sale? Muy bien. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna duda? Esta imagen se las voy a enviar por WhatsApp también, ¿eh? O sea, mi pantalla, lo que están viendo. Ok, perfecto, muy bien. Ya te escuchamos. El largo del brazo. No, 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 no. No, no son 2 cabezas. No son dos. Sí, sí, Rosy, claro que sí. De hecho, ya casi acabamos. Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Por acá nos vemos. Que te vaya muy bien, Rosy. Gracias. Mira, mira, son más de 2 cabezas, ¿no? Te explico cómo está aquí, mira. Eh, lo voy a marcar con rojo. La distancia que mide el brazo es de aquí hasta la cadera. En la cadera es donde coincidiría la muñeca, más o menos por acá. Entonces son más de 2 cabezas. De hecho, son 3 cabezas. O sea, esta misma distancia va de aquí hasta, ajá, 2 y medio, 3 cabezas, más o menos. Fíjate cómo estas dos rectas más o menos miden lo mismo. Se dividen en dos para marcar el codo. Y después de estas 2 cabezas y media o 3 cabezas viene la mano, ¿sale? Ahí la mano no es ni una cabeza, o sea, es menos, ¿no? Son como 3 cuartos de una cara, de una cabeza, perdón. Y eso sí está estirada. Ahí las manos son un tema que vamos a ver también en un módulo, o en dos o en tres. Por ahí está el calendario, no me acuerdo en cuántos, pero es más adelante eso. Ujú. ¿Sale? Ok, perfecto. Ujú. Para todo esto, por favor, básense en el PDF o en las copias que tienen, las que tienen copias, básense ahí o en el documento que les envié por WhatsApp, ahí se van a encontrar esa información, ¿sale? O sea, compárenlo, mídanlo así de cuánto lo está haciendo ahí y ustedes ya pueden hacer la comprobación. Y son aproximaciones, no es una regla exacta, ¿sale? Ujú. Aunque fíjense que hay algo bien curioso que sí coincide, ¿no? Lo que dicen de que si tú estiras tus dos brazos, ajá, bien estirados, la distancia que hay desde la mano a la otra mano es tu altura, es lo que tú mides. Ujú. Y sí coincide, ¿eh? O sea, ya está, ya lo he comprobado. En la pared, yo estiro mis brazos, lo voy a dibujar acá para que vean. Mira, aquí está, aquí estoy yo
y yo estiro mis brazos así de un extremo al otro, ujú, esta misma distancia de los brazos es lo que implica mi altura, ujú, más o menos. O sea, esta distancia corresponde con esta distancia, más o menos. Ujú. Y si es en serio, que sí queda. El hombre del Vitruvio es eso. El análisis que hizo Da Vinci es eso. Por eso está en un cuadrado. El cuadrado mide lo mismo de altura y lo mismo de anchura. Ujú. Entonces, digo, no es una comprobación aquí como tal, más bien es un ejemplo, pero esto sería dentro de un cuadrado. Maravilloso porque es muy matemático todo y realmente sí coincide, ¿no? Ajá, sí. No, pero sí es en serio, o sea, si tienen a lo mejor la flexibilidad para ponerse frente a una pared, o sea, tienen aquí la pared en su cuarto, se los voy a dibujar acá también, ¿sale? Esta es su habitación. Pongan sus brazos de aquí a acá, o sea, estírenlos. Así se tienen que estirar un poquito. Hagan esto. Ajá. Y marquen, calculen más o menos hasta dónde llegan sus brazos, su mano estirada, ¿sale? Y se van a dar cuenta que esa altura es su propia altura. Ujú, sí, que te ayuden, sí. Ajá. O pídele a tu hijo, Gaby. Compruébalo ahí con tu hijo, que se ponga de lado y tú le marcas la altura y te vas a dar cuenta que sí coincide con el estiramiento de los brazos con la longitud del cuerpo. Ujú, ujú. Sí, claro, es altísimo. Ujú, perfecto. Oigan, pues ya son 8:12, sí es cierto, sí. Ajá.